regalado, en su inmensa misericordia. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros y ha puesto de su gozo, de su paz, de su tranquilidad. Y qué bueno que es Dios, porque Él se complace en amor con nuestras vidas. Bien, que el Señor nos bendiga nuevamente, como decía. Maravilloso el Señor, nos hace ver y nos hace comprender lo maravilloso que es en su amor. Cantábamos al comienzo, cuando estábamos adorando el nombre del Señor, por un momento en tu presencia. Qué hermoso cuando podemos decir que un momento en la presencia del Señor es lo que llena todo el espacio de nuestras vidas. Podemos estar muy cansados, podemos estar muy tristes, podemos estar muy desalentados, podemos estar, no sé, como usted le quiera poner, pero un minuto, un segundo en la presencia del Señor cambia todo. Cambia todo. Luego seguíamos cantando y decía, no puedo imaginarme el costo de lo que valió mi salvación. No puedo imaginarme el costo de lo que valía o lo que valió mi salvación. ¿Sabes qué? Yo pienso en esto y yo decía, tal vez uno piensa en ese momento de que Jesucristo cuando fue al Calvario, cuando fue al madero de la cruz, ¿no es cierto? El costo de que haya sufrido y haya sido maltratado por los hombres en esta tierra. Y meditaba que nosotros podemos decir el sacrificio que hizo en la cruz, creo que fue el sacrificio más grande para nosotros. Pero no nos imaginamos el costo que tuvo nuestra salvación. No lo imaginamos. ¿Sabe? Meditaba cuando estábamos cantando y sentía la presencia del Señor y decía, ¿qué es lo que habrá sentido el Señor Jesucristo cuando su Padre miró para otro lado, cuando Él estaba llevando el pecado de nuestras vidas en sus hombros? No sabemos el costo, el sufrimiento del Señor Jesucristo. Quizás por dar su vida por nosotros, creo que es lo más grande que nosotros podemos meditar, pero el dolor que sintió cuando su Padre no lo estaba mirando. Es cuando pronuncia esa frase tan tremenda que sale de su interior. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Que el Señor nos bendiga. Es un costo muy grande lo que Dios ha hecho para que nosotros hoy día podamos estar en este lugar. Meditamos la bendición tan grande que Dios tiene para que nosotros podamos venir ante su presencia. Que el Señor nos bendiga grandemente. Hace muchos años atrás nació un niño en una familia moderadamente humilde, entre comillas, cristiana. Y este niño fue creciendo con muchas dificultades. Cuando apenas nació, tuvo un problema, se cayó de la camilla de un enfermero y tuvo un problema en su cabeza. Fue creciendo, le dio una enfermedad que los médicos lo desahuciaron. Lo mandaron a la casa a morir. Pero podemos ver la misericordia de Dios a través de este niño, de que Dios tenía algo preparado para él, que había un propósito sobre su vida, en el cual los médicos dijeron que podía morir en cualquier momento. De hecho, a su madre se la dieron para que fuera y muriese en su casa en paz. Pero Dios tenía un propósito, y ese niño a los 2 años, 3 años empieza a caminar. Se sana de esa enfermedad. Pasó el tiempo. Siguieron muchas más enfermedades en su vida. Vinieron enfermedades a través del golpe que recibió cuando nació. Vinieron enfermedades de convulsiones. Y así a través del tiempo este niño fue creciendo y fue madurando, y a través de su madurez los médicos vivía
en hospitales y en hospitales, pero vuelvo a decir, Dios tenía un propósito con ese niño. En un momento no muy lejano, vuelvo a repetir, una familia entre comillas cristiana, un pastor viajó de otro país y le dijo a su madre que si ella no se convertía a los 15 años, ese niño se iba a ir. O si no volvía al camino del Señor a retomar lo que Dios le había entregado, ese niño iba a partir. Fue tanta la bendición de parte del Señor que esa mujer volvió al camino del Señor y toda su familia se entregó al Señor una vez más. Pasaron el tiempo, pasaron los años, este niño creció, se hizo joven, sirvió al Señor, vio las maravillas del Señor. Y la verdad que recordar este momento es un momento de mucho gozo, de mucha bendición para mi vida, porque puedo ver la mano de Dios reflejada en lo que Él ha hecho en este niño que estuvo desahuciado por mucho tiempo. Dice también que un tiempo predicando, caminando por un lugar donde no había nada de agua, Dios le proveyó agua. Qué maravilloso que es el Señor, porque Él no aparta su mano de aquellos que tienen propósito para con ellos. Dios no aparta su mano de aquellos que tienen propósito para con Él. Dios es bueno, misericordioso. ¿Sabe? Este domingo, cuando estaba predicando nuestra pastora Patricia, en el medio del mensaje sentí la presencia del Señor y sentía que el Señor nos quería hablar de algo muy importante en este día. Y puedo ver que la mano de Dios no se aparta de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que cuando hay un propósito, Dios lo cumple. Nos guste o no nos guste. La Biblia habla sobre la promesa de Dios de hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Sí, amén. Hay muchos versículos donde la palabra del Señor nos está hablando y nos está diciendo de que Él va a hacer un nuevo cambio, va a traer nueva vida, va a cambiar nuestras vidas, nuestra forma de caminar, va a cambiar nuestro sendero, nos va a llevar por caminos nuevos. Podemos buscar muchos versículos en la Biblia. Pero hay un versículo que podía leer y podían creer para la base de este mensaje, el Señor, el que me ha dado en esta mañana, se encuentra en Isaías 43, versículo 16 al 19. Vamos a leer ahí unos versículos y nos vamos a detener luego en el versículo 19. Dice la palabra del Señor así, está en Nueva Traducción Viviente. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Eso dice el Señor. El Señor está hablando a través de la boca de Isaías. Y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Dice el versículo 18. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Y el versículo 19 dice: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Que el Señor los bendiga. Amén. Como tema para esta mañana le he puesto al mensaje: Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Amén. Le contaba parte del testimonio de mi vida.
de lo que Dios ha hecho a través de estos 54 años de vida. Puedo ver el propósito de Dios en mi corazón cumpliéndose a paso agigantado. Viendo de que hoy puedo estar de pie gracias a las oraciones de aquellos que han estado permanentemente orando por mi vida. Gracias a las oraciones de mi esposa, gracias a las oraciones de mi familia. Gracias a que Dios tenía un propósito para mi vida. Así como al leer esta escritura, al leer estos versículos, podemos ver la promesa de Dios hacia Israel, hacia su pueblo escogido. Aun cuando le dicen en los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 43, que Él es su Dios, que Él los llamó, que suyos son, que no hay otro Dios para ellos, ¿no? Maravilloso es cuando nosotros podemos comprender esto. Podemos ver que en las Escrituras reflejan la capacidad de Dios para hacer cosas nuevas y traer esperanza en medio del caos, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la angustia. Dios trae la confianza para que podamos creer en Él. Él nos dice a través de estos versículos, nos da una claridad de lo que Él va a hacer con nosotros conforme su amor. Y no solamente qué es lo que va a hacer con nosotros, porque si nosotros leemos todo el capítulo 43, es maravilloso lo que dice el Señor de nuestra vida, cómo nos libra. Estábamos leyendo recién los versículos y decía que Él llamó, para ser más exacto, dice que yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas. Desde el principio Dios tiene todo preparado para nuestras vidas. Meditaba en lo que les comentaba al principio. No hemos comparado el amor de Dios o el sacrificio que Jesús hizo por nuestras vidas para ser salvos. Y solamente con un minuto en su presencia podemos vivir una vida plena en el Señor Jesucristo. Si meditamos en estas dos frases y meditamos en que lo que Él va a hacer en nuestras vidas no son cosas como tiradas para el aire o tomadas como poder decir, tomarla a la ligera, porque yo soy el Luis y Dios tiene promesas conmigo y va a hacer lo que tenga que hacer, esté como yo esté, sino que Dios promete que Él nos ha librado y nos va a seguir librando, pero si somos fieles a Él. Eso dice su palabra. Que el Señor los bendiga. Podemos ver en la historia lo que quería decir a través de lo que había pasado los años el profeta Isaías cuando estaba diciendo y declarando de que el Señor hablaba por sus labios y decía, yo soy el Señor. Hay otras versiones que dicen, yo soy Dios, yo soy Jehová, yo soy el Todopoderoso que te sacó con mano fuerte. Hay varias versiones en la palabra del Señor que son maravillosas poder entender lo que Él está explicando a través de su palabra y que no se transgiversa, sino que es fiel y verdadera. Él llamó al ejército de Egipto y lo ahogó en el desierto para que no lo vieran mal. El Señor le dijo a Moisés, este ejército, este pueblo, este ejército que tú ves no lo vas a ver nunca más. Y realmente no lo vio nunca más porque murieron. Pero qué maravilloso es Dios cuando tiene un propósito contigo, te lleva hacia el propósito y te guarda y te bendice. Y no solamente que te guarda y te bendice, sino que a través del tiempo nosotros podemos ver que Él va haciendo cosas maravillosas. Como decía, la Escritura refleja la capacidad de Dios para hacer cosas nuevas. ¿A través de qué? ¿En medio de qué? De la desesperación, en medio de las decepciones, en medio de las dificultades. Y el concepto de que lo va a hacer otra vez quiere decir que Él ya lo había hecho antes. ¿Sí? El concepto de que lo hará otra vez, Él dice que ya lo hizo antes. ¿Cómo lo hizo antes? Podemos ver que cuando Moisés nació, hubo una ley. ¿Sí?
hubo una ley ¿qué decía la ley? La ley decía de que todos los niños que nacieran varones tenían que ser muertos. Imagínense, ya había una ley contra los niños, contra los varones, que querían eliminar a los varones, querían eliminar a los niños hasta mayores de 2 años. Dios ya lo había hecho antes. Cuando nace el Señor Jesucristo, también sucede lo mismo. El rey o el monarca de esa época quería eliminar a los niños de la misma manera. Y en este tiempo, dígame, el mundo, ¿qué es lo que está haciendo? Está aprobando leyes para matar a los niños que están en el vientre aún de su madre. Así como dice el Señor que lo hará otra vez, quiere decir que ya lo había hecho antes. Si Él va a hacer cosas nuevas, porque Él tiene el poder para hacerlo, porque Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Leía un versículo, Patricia, esta mañana y decía, Él habló, hágase la luz, y la luz se hizo. Tan simple como eso. Él cuando dice algo, Él lo cumple. Cuando Él habla, se transforman las cosas. Que el Señor los bendiga. También se relaciona con la restauración, como en el caso de Job. Mire, qué maravilloso cuando Dios dice que Él lo va a hacer de nuevo, ¿no? Así como cuando Job estuvo sufriendo, cuando Job... ¿Usted conoce la historia de Job? Y si no la conoce, lea el libro de Job. Es maravilloso. Va a encontrar mucha sabiduría, va a encontrar mucho acercamiento a Dios. Job sufrió demasiado, pasó muchos momentos. Dice la palabra del Señor que Job, en un momento de su angustia, de su desesperación, de su dolor, que no encontraba nada, dice que aparecieron 3 amigos y los amigos le hablaban de todo. Le echaban prácticamente la culpa a él porque él estaba enfermo. Qué increíble. No solamente eso, sino que dice la palabra del Señor que sus hijos fueron muertos. Su ganado, su riqueza, todo lo que tenía. Dice la palabra del Señor que Job lo perdió. Pero él no renegó contra Dios. Dice la palabra del Señor que él llegó a maldecir el día que él nació. Pero él no maldició a Dios. Pero Dios hizo una promesa, Dios tuvo una promesa con él. ¿Y qué es lo que hizo Dios con Job? Lo restauró. Lo restauró nuevamente, dice que le dio el doble de lo que tenía. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Cuando nosotros sufrimos grandes pérdidas, o cuando sufrimos por causa de nuestra propia conveniencia o por nuestra propia desobediencia, podríamos decir, ¿no? Creemos que todo está perdido. Pero Dios, cuando viene con su amor y su misericordia y restaura nuestros corazones, cuando nosotros nos volvemos ¿a quién? A Él. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios restaura nuestras vidas. Cuando nosotros volvemos al Creador, Dios restaura nuestro corazón, nuestro ser, y podemos ser otras personas. ¿Qué podemos ver en estos versículos que leímos? Le decía que me quería basar en el versículo 19. Nuestro Dios nos dice que Él hará cosas nuevas. ¿Sí? Así dice el versículo. Él, deténganse. ¿No han visto que ya estoy haciendo cosas? Pero también nos dice que Él hará cosas nuevas. Dios promete hacer cosas nuevas, lo que implica un nuevo comienzo y oportunidades para nuestras vidas. Meditaba en la vida que he llevado y sí, Dios ha hecho cosas nuevas. Dios me sanó, hoy día puedo estar de pie, hoy día puedo estar predicando, hoy día puedo ver a mi familia, puedo ver a mi esposa, puedo ver a mis hijas, puedo ver a mis nietos, puedo ver lo que Dios nos ha entregado, puedo ver una iglesia que quizás no somos muchos, pero sí somos bendecidos con lo que Dios nos ha entregado, con la sabiduría que nos está dando, con lo que podemos vivir, cómo podemos caminar, y que queremos caminar correctamente delante de la presencia del Señor cada día. Lo puedo ver, que Dios no ha sido infiel con nuestras vidas. He visto que ha sido muy fiel con nosotros.
Dice Apocalipsis 21:5. Yo, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. ¿Quién es el que va a hacer nueva todas las cosas? Dios mismo. Es el que hace nueva todas las cosas en nuestras vidas. Si has perdido algo, si hemos perdido algo, si hemos dejado algo de lado, por causa del Evangelio, Dios va a hacer todas las cosas nuevas. En un momento los discípulos le dijeron, Pedro en su ocasión le dijo al Señor, Señor, ¿qué vamos a ganar? ¿O cómo va a ser nuestras vidas? Y nosotros que hemos dejado todo en esta tierra por servirte, ¿cómo va a ser nuestra vida? Y el Señor le dijo, recibiréis aquí todo lo que ustedes han perdido, pero tendrán una vida eterna. ¡Qué maravilloso! Él va a hacer todas las cosas nuevas. Y las va a hacer, ¿por qué? Porque Él está haciendo cosas en nuestras vidas. Porque nosotros caminamos de una forma que podemos caminar conforme a nuestra propia voluntad muchas veces. Y cuando caminamos conforme a nuestra propia voluntad, caminamos errando en este camino. Porque creemos que lo estamos haciendo bien, pero estamos caminando equivocadamente. Pero cuando nosotros dejamos que nuestra vida esté en las manos del Señor, el Señor puede empezar a hacer cosas nuevas en nuestras vidas y cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Podemos ver que va a restaurar nuestras vidas también. Eso dice la palabra del Señor. No solamente va a hacer cosas nuevas, sino que va a restaurar nuestras vidas. Como leíamos en Job, como leíamos qué le pasó a Job. ¿Qué es lo que le pasó a Job? Pasó una vida, tuvo un momento malo, pero Dios restauró su vida de una manera que le devolvió el doble de lo que él tenía. No solamente su vida económica o material, no, sino que también su vida emocional, su vida espiritual. Porque dice que en un momento Job llegó a declarar algo, de oída te había conocido, de oída te había conocido. Me lo habían dicho, este es el Dios. Por eso él dice que se levantaba todas las mañanas y presentaba sacrificio por sus hijos, por si sus hijos habían pecado el día anterior o en la noche anterior. Dice que todos los días se levantaba y hacía sacrificios para Dios. No había hombre más justo que Job. Pero llegó a decir en un momento, yo de oída te había escuchado, te habías conocido, de oída. Como decir, nosotros habíamos conocido al Señor de oída. Pero, ¿qué es lo que sucedió con Job? La restauración que hizo Dios, no solamente lo conoció de oída, sino que lo conoció, lo palpó a Dios. Conoció a Dios, como diciendo, tengo una intimidad contigo hoy día porque te conozco de cara a cara. Qué maravilloso, ¿no? Amén. Dice el Salmo 126:1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Sí? Que el pueblo de Israel estaba en Babilonia y estaba, dice la palabra del Señor, estaba sentado a la orilla del río. Por supuesto que estaban siendo, ¿cómo se llama? Cautivos, ¿no? Habían salido cautivos, lo habían llevado cautivo el pueblo de Babilonia. Y ellos estaban sentados así y decían, cántanos, pero ¿qué vamos a cantar si estamos siendo cautivos? Y nace este canto que dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y estaremos alegres. Bueno, el Salmo sigue para abajo, ¿no? Pero es maravilloso. Qué maravilloso, porque Dios, la palabra de Dios, habla de la capacidad de Dios para restaurar lo perdido o dañado, tanto en nuestras vidas como en nuestras relaciones. Mire, Dios puede restaurar nuestras relaciones. Y no estoy hablando solamente de la restauración matrimonial, sino la restauración con nuestros vecinos, la restauración con nuestros familiares. No, yo no lo veo a ese porque es chismoso y no quiero juntarme con ese chismoso. O con este que siempre, cada vez que nos juntamos, pleiteamos. ¿Por qué? Porque tiene una forma de pensar y yo tengo otra. Dios dice que va a restaurar todas las cosas en nuestras vidas, nuestras relaciones, todo lo que se ha perdido, todo lo que se ha roto, Dios lo va a restaurar. Maravilloso es nuestro Dios, que podemos ver nuevamente. Esperanza en la dificultad.
Me estoy basando solamente en el versículo 19. La esperanza que Dios da a través de la dificultad. Venía un pueblo que venía saliendo de la esclavitud. Dios lo libró. Dios le iba a dar todo lo que le había prometido. ¿Qué es lo que le había prometido Dios al pueblo de Israel? Que lo iba a llevar a una tierra donde fluía la leche y la miel. Así es, Señor. Y el pueblo en el camino desobedeció tantas veces. Le estaba mostrando el poder que tenía Dios al abrir el mar de manera tan impresionante, de que dice la palabra de Dios, que va a hacer camino en medio del mar, pero también dice que es un camino seco. Imagínense cuando uno tiene tanto tiempo agua en un recipiente. ¿Cómo usted cuando saca el agua, cómo queda? Húmedo, seco, mojado, ¿no es cierto? Resbaloso, algunas veces baboso porque se transforma como musgo, como... O usted va por un río y pisa una piedra, de repente dígame si no se resbala. No se saca la mugre porque pisa mal y la piedra está resbalosa. ¿Por qué? Porque hay humedad. ¿Sí? En el ambiente hay humedad sobre las piedras. Imagínense pasar el río, el mar, por camino seco, dice la palabra del Señor. Donde las carretas, donde las ruedas no se hundían, donde la gente caminaba seco, no había nada. ¡Qué impresionante! Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que promete que va a hacer cosas, nos da esperanza en las dificultades. Para el pueblo de Dios era una dificultad estar parado a la orilla del mar y saber que venía el ejército tras de ellos para matarlos. Y que sabían que no tenían escapatoria. Pero Dios en esa dificultad les dio esperanza. Cuando abre el agua y empiezan a pasar en seco. Qué maravilloso nuestro Dios. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo. Bueno, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Qué maravilloso es poder confiar en esta palabra tan maravillosa. Incluso en momentos de sequedad o desierto, Dios promete abrir camino y proveer. A ver, este texto no solamente se basa en lo económico, en las cosas que hayamos perdido como materiales. No. Sino que este texto también se basa en que Él va a restaurar nuestra vida. Va a sanar lo que, o va a recuperar lo que se había perdido en nuestras relaciones espirituales, emocionales, sentimentales. Él, dice la palabra del Señor, que va a suplir todo lo que os falta. ¿En qué? Vuelvo a repetir lo mismo. En la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte sentimental, en la salud. Dios, este versículo no solamente, Dios que siempre lo utilizan para la economía. Dios va a suplir lo que te está faltando. Dios va a suplir lo que la economía o vas por la necesidad que estás pasando. Dios te la va a suplir, no te preocupes. No solamente este versículo se relaciona con ese momento, sino que también se relaciona con nuestra vida espiritual, cómo está físicamente, cómo está espiritualmente, cómo está mentalmente, cómo está nuestra salud, cómo está nuestra vida. Cuando logramos entender que Dios suple todo, tendrá la convicción de que no te hará falta nada. Amén. Cuando podemos comprender que Él va a suplir todas las cosas en nuestras vidas, vamos a tener la seguridad que no nos faltará nada. Porque Dios va a suplir todo a través de su Espíritu.
Dice la palabra del Señor también, como podemos ver, confianza en la fidelidad de Dios. Confianza en la fidelidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia anima a confiar en que Dios cumplirá sus promesas y actuará a su tiempo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor sea bendiciendo nuestros corazones, sea bendiciendo nuestras vidas. Como decía, la Biblia anima a confiar en que Dios cumplirá sus promesas y actuará a su tiempo. Amén. Dice Lamentaciones 3:23. Lamentaciones 3:23. Dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Sí, Señor. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. A ver, ¿usted cuando se acuesta? Nosotros somos tendientes a que el día anterior nos estamos preocupando por todas las cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Las cosas que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que levantar. Pero el Señor dice que cada mañana son nuevas. Y su misericordia, ¿no es cierto? Como dice, se renuevan cada mañana en nuestras vidas. Y Lamentaciones también decía, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿La fidelidad de quién? De Cristo. Amén, en nuestra vida, de Dios hacia nuestras vidas. Él hará todo de nuevo, mi hermano. Él lo va a hacer. Yo tengo la certeza y la seguridad que como así, como dice la palabra del Señor, que aquel que comenzó la buena obra, tiene poder, ¿para qué? Para terminarla. Aquel que comenzó la buena obra tiene poder para terminarla, y creo que lo va a terminar. Y declaro, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque he visto la mano de Dios cada día al levantarme. Puedo ver su mano cuando me puedo levantar de la cama y digo, Señor, un día más. Y puedo mover mis huesos, puedo bajarme de la cama y puedo decir, Señor, gracias porque un día más me ha dado la fuerza para seguir adelante. Porque grandes son sus misericordias. Este versículo declara la fidelidad continua de Dios y su disposición a empezar de nuevo cada día. Cada día para Dios empieza de nuevo en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Destaca que a pesar de las dificultades, la misericordia y el amor de Dios constantemente están en nuestras vidas o para nuestras vidas. Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno para con nuestras vidas. El versículo enfatiza la inagotable fidelidad de misericordia que tiene Dios para nuestras vidas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios reconoce cada día, o Dios renueva cada día para nuestras vidas, para aquellos que creen en Él. Usted muchas veces pensará de que hay personas que se levantan cada mañana pensando en hacer el mal, ¿sí? Y cada día dice, para ellos es una oportunidad para seguir haciendo el mal. Tenía un amigo, y siempre lo cuento, en Argentina, que decía, un amigo, un conocido, no, en realidad no era amigo, que él decía, él era ladrón, ¿ya? Y para ser un buen ladrón había que prepararse. El hombre se levantaba en las mañanas, salía a correr, a saltar, él se preparaba, se alimentaba, ¿sí? Porque después cuando él robaba, él me comentaba así, libremente, porque cuando él se metía a una casa tenía que salir rápido, de vuelo, como se dice, ¿no? Tenía que estar ágil. Porque imagínense un gordito queriendo robar una casa y puede saltar cuando lo vienen a preguntar. No va a poder saltar las paredes. Entonces, él cada mañana, él se levantaba y se preparaba para su trabajo. ¿Sí? Dice que trabajito, pero bueno, cada uno trabaja como puede. Pero él trabajaba de esta manera y se preparaba para hacer este trabajo. Y es verdad, usted medita un boxeador, ¿qué es lo que hace cada día? ¿No? ¿Ha visto la película Rocky? ¿Qué hace Rocky? Se levanta en la mañana, ¿no? Se come 6, 7 huevos crudos así, horrible, ¿ya? Y después se levanta, se seca un poco las cosas de los huevos y sale corriendo a empezar a correr.
y corre, y se prepara, después va a un gimnasio, se prepara, tira golpe, se prepara físicamente. ¿Para qué? Para ganar una competencia. El deportista en cualquier área de su vida se prepara para estar capacitado para el momento que le toque competir. Cada mañana para ellos son nuevas. Cada mañana para ellos es un desafío. Pero la palabra del Señor dice que para nosotros, cada mañana, sus misericordias son las que nos levantan. Amén. Que el Señor los bendiga. Si Dios ya te ha dicho algo, si Dios ya nos ha dicho algo a cada uno de nosotros, ¿Él tendrá poder para hacerlo? ¿O su poder se habrá acortado y ya no puede hacer lo que ha prometido con nuestras vidas? Recuerdo cuando tenía entre 17 y 18 años aproximadamente, hace varios años atrás, en un momento tuve un encuentro personal con el Señor. En el domingo pasado les comentaba cuando coordinaba que hay momentos donde el Espíritu de Dios es tan fuerte en tu vida, que llega tan fuerte a tu vida, que no te deja mover. Que no te deja mover. Mi esposa me decía, Luis, ¿sabes qué? Hay días que yo, este día ando como que hay una prensa, como un fierro que te aplasta así en el suelo y no te deja mover, como que estoy prensada, como que tengo un peso sobre mi vida que no me deja mover, como que ando lenta en todo, como que... Y meditaba en eso, y meditaba en la presencia del Señor, cuando el Señor te inunda, te llena de tal poder. Hay momentos que no te deja mover, no te deja respirar, no te deja, sino que el momento de Dios es tan grande que no te podés mover, no podés hacer otra cosa más que estar en la presencia de Dios. No hay otro pensamiento, no hay el pensamiento de esposas, de hijos, no hay el pensamiento de que tengo hambre o que tengo ganas de ir al baño, o que nada. Es el momento de Dios y tu persona, de tu persona y Dios. Amén. Y en ese instante Dios me hizo muchas promesas. Yo era soltero. Yo les he comentado que siempre pensé de que yo no me iba a casar. Así que le doy gracias a Dios porque estoy casado y tengo 2 hijas maravillosas. Amén. Una esposa que me aguanta y que me sigue cuidando hasta el día de que yo me muera, creo yo. Que el Señor los bendiga. Pero ¿sabe? Es verdad. Dios ha sido así fiel. Y Él cuando ha prometido algo, Él lo ha cumplido. Y puedo ver su mano de misericordia, mi hermano. Yo puedo ver la mano de Dios. Dios dijo algo hacia mi vida. Dijo, yo te voy a bendecir. Yo voy a estar contigo hasta los últimos días de tu vida. Pero si me eres fiel, si me sigues, si no me abandonas, si no te desvías del camino, yo voy a estar contigo. Ayer escuchaba un predicador y decía, ¿por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Y él le decía, si yo te digo no te va a gustar. Que le decía este predicador a la persona, pero dime, ¿por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Él dijo, es tan simple como esto, y creo que a ninguno tampoco le va a gustar, porque no hay personas buenas. No hay personas buenas. El Señor Jesucristo vino a nosotros los malos. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, dice la palabra del Señor. Y como no hay personas buenas, le pasan las cosas que les pasan. ¿Por qué? Porque el único bueno es el Dios. ¿Por qué me llamáis bueno? Dice el Señor. Le dijo el Señor así. ¿Por qué me llamáis bueno si el único bueno es mi Padre que está en los cielos? Que el Señor nos bendiga grandemente. No tenemos por qué temer, porque si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Las circunstancias de antes son las circunstancias que habían antes, en el tiempo de Israel, aunque usted no lo crea, la estamos viviendo hoy en día también. Son tan oscuras como en aquel entonces. Las cosas difíciles que nosotros creemos que son imposibles de poder hacer ante la presencia del Señor, o las cosas que nos cohíben o las que las retienen, son las mismas que retenían al pueblo de aquel entonces.
Pero ¿sabe cuál es la seguridad de esto? De que nosotros tenemos que Jesucristo dijo que Él iba a estar con nosotros. Y que con Él íbamos a ser más que vencedores. Eso dice la palabra del Señor y yo lo creo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quién es el mismo que hace todas las cosas? Ese es Jesucristo. El que ayer dio su vida por nosotros, sigue siendo el mismo hoy. Él sigue siendo el que está con nosotros y que está enfocado en que nosotros podamos reconocerlo como nuestro Señor, reconocerlo como nuestro Rey, reconocerlo que si no está Él no hay nada. ¿Vio que hay una alabanza que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo? Hay otro corito que cantábamos mucho en la iglesia antes que decía, se me olvidó, relacionado con que te tengo a ti y si no te tengo a ti no tengo nada, contigo tengo todo. Algo así decía el corito. Pero qué impresionante y qué verdad. Si no tenemos a Jesús no tenemos nada. Si no está Dios en nuestra vida no somos nada. Dice la palabra del Señor que somos como la hoja de los árboles, ¿cierto? La hoja de los árboles, ¿qué hacen cuando llega el otoño? Un vientito, ¡pum!, se caen y empiezan a volar. Y las lleva para donde el viento quiere, ¿no? No se sujetan las hojas, dicen, no, yo no me quiero mover. No, el viento las lleva para donde quiere, un pequeño viento. Así somos cuando no tenemos a Dios. Somos como un barco a la deriva, dice la palabra del Señor. Pero si tenemos a Dios, si tenemos a Jesucristo, dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él va a ser siempre lo mismo. Él no va a cambiar. Él no cambia de parecer. Él siempre está fiel hacia nuestras vidas. Los que no somos fieles hacia Jesús somos nosotros. Por eso es importante de que podamos comprender de que su amor y su misericordia están sobre nuestras vidas. Que nuevas son cada mañana. Que su poder, que Él restaurará todo lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Este versículo enfatiza la inmutabilidad de Jesucristo, mostrando que su naturaleza y sus promesas son constantes a través del tiempo. Él no mengua, Él es fiel, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y Él es fiel y verdadero para que lo que nosotros podamos entregarle a Él o confiar en Él, Él es fiel para hacerlo. Que el Señor los bendiga. Amén. Quiero ir terminando concluyendo este mensaje. Entonces, aunque las aparentes circunstancias sean adversas y la magnitud de su oscuridad sea un motivo para dudar de nuestro Dios, tenemos que confiar plenamente en Él. Dios ha sido tan fiel desde el principio hasta este momento con nuestras vidas. Él ha sido tan fiel que no ha habido duda de este Dios tan maravilloso. ¿Sabe que si muchas veces nosotros dudamos en el poder de Dios y si sufrimos en este camino que estamos viviendo, no es porque Dios quiera que suframos? Si nosotros estamos pasando momentos difíciles o dificultades en nuestra vida, emocionales, espirituales, materiales, matrimoniales, familiares, como las que usted le quiera llamar, es solamente porque no hemos sido fiel a este Dios tan verdadero. ¿Saben? Yo medito en esto y saco la conclusión de que si el pueblo de Dios hubiese sido más fiel a Dios, ¿sabe qué otra hubiese sido la historia? ¿Otra hubiese sido la historia? Yo creo que si el pueblo de Dios hubiese sido el pueblo que Dios quería, yo creo que la humanidad antigua, hubiese sido diferente.
no hubiese pasado todo lo que ha pasado hasta este momento. Tal vez nosotros no hubiésemos estado en esta época. Hubiese sido diferente todo. Pero el hombre, con la maldad, con su indiferencia a Dios, ha permitido que llegáramos hasta este momento. Porque si el hombre hubiese sido fiel a Dios, Dios no hubiese tenido que haber entregado a su Hijo para salvar nuestras vidas. Desde el principio de la creación, Dios ya tenía un plan para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccionará, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga, hayamos pasado todo lo que hayamos pasado, el mismo Señor nos va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer en lo que Él nos ha prometido hacia nuestras vidas. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Dios es bueno. Amén. Y Él va a hacer todo conforme a su voluntad. Amén. Dios habla a través de este versículo de la restauración, el fortalecimiento de nuestras vidas, para que podamos confiar más en Dios. Dios provee un tiempo de prueba en nuestras vidas para que nosotros podamos comprender. O quizás no es que Dios ponga prueba en nuestras vidas, sino que nosotros pasamos por esos momentos donde prácticamente Dios no quiere que pasemos por estos momentos de prueba. Si no somos fiel a Dios, vamos a pasar estas pruebas para poder llegar ante la presencia de Dios. Es como un enredo de palabras, pero es así. Si nosotros somos fieles a Dios, no pasamos por pruebas. Pero si nosotros pasamos por pruebas es porque nuestra fidelidad ante Dios no ha sido completamente. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Y quiero terminar con la frase que habíamos comenzado. Podemos decir confiadamente que Él hará otra vez todas las cosas. Él lo hará otra vez. Y creo que Él lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Porque Él no es ningún Dios que pueda mentir. Dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es fiel y verdadero. Y que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Quiero que leer el último versículo que leímos. Bueno, los últimos dos. Dice: pero olvida todo eso. Todo lo que anteriormente había hecho el Señor, que lo había librado, que lo había abierto el mar, que había ahogado el ejército de Faraón, que lo había librado de la mano fuerte de Egipto a su pueblo, que había hecho proezas con este Dios. No es nada comparado con lo que voy a hacer, dice el versículo 18. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Y este versículo quiero que lo tenga guardado en su corazón. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé río en la tierra árida y baldía. Si nuestra vida está cansada, si nuestra vida está agotada, que nuestra confianza pueda estar en aquel Creador, en ese Dios tan maravilloso, que tiene poder para librarnos de lo que venga. Este es el tiempo donde la iglesia está sufriendo o va a sufrir. Usted dice: yo no veo la iglesia sufrir, yo veo la iglesia prosperar. Pero veamos la prosperidad como Dios la ve. ¿Estará prosperando la iglesia? ¿O estarán muchos turbados, como dice la palabra del Señor, que en el último tiempo muchos engañadores vendrán y engañarán, dice la palabra del Señor, aún a sus propios escogidos? ¿Cómo está caminando la iglesia? ¿Estamos caminando conforme Dios quiere que caminemos? ¿Estamos obrando conforme Dios quiere que obremos? ¿Estamos creyéndole como Dios quiere que le creamos? ¿Estamos seguros del camino que estamos caminando? Muchas veces es necesario cuestionarnos y pensar que cómo estamos viviendo ante la presencia del Señor.
Él lo va a hacer de nuevo. Él lo que prometió al principio lo va a cumplir, porque Él no es Dios que mienta. Él es un Dios verdadero. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Yo lo creo. Él lo dijo con mi vida. Lo que iba a ser transformada, y hoy día yo puedo ver su mano misericordiosa a través del tiempo. Que por más que los médicos pueden haber dicho lo que hayan dicho, yo estoy de pie hoy día caminando. Estoy firme ante la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga su corazón. Y que esta palabra que hemos podido compartir estos minutos nos pueda hacer reflexionar. Que Dios tiene poder para hacer todas las cosas nuevamente. Aquello que se había perdido, Dios tiene poder para recuperarlo. Tengan confianza que Dios lo va a hacer así. Padre, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor amado, primeramente por todo lo que tú has hecho, por todo lo que vas a hacer. Te doy gracias, Señor amado, por aquellos que escuchan tu palabra a través de las redes. Permite que cada uno de nosotros podamos comprender y entender de lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Que no es mera casualidad que nosotros hayamos llegado ante tu presencia, o que no es casualidad que nosotros podamos conocerte, sino que tú todo tenías planeado para nuestras vidas. Te ruego que alcances una bendición para nuestra vida, para tu iglesia, que alcances una bendición para tu pueblo, Señor amado, y que esta palabra pueda quedar grabada en las paredes de nuestro corazón.